El lucero del progreso, la luz eléctrica ilumina El Salvador de 1890. En el postrero tramo del siglo XIX, cuando el albor de la modernidad apenas asomaba en el horizonte salvadoreño, un nuevo prodigio se gestaba, prometiendo disipar las tinieblas de antaño. Fue en el año de 1890 cuando, por vez primera, la luz eléctrica se hizo presente en nuestras tierras. Lejos de ser una obra del erario público, esta gesta fue el fruto de la audacia y la visión de la inversión privada, manifestándose en pequeñas pero determinantes generadoras. Entre ellas, la Compañía de Alumbrado Eléctrico en San Salvador, CAES, se erigió como la pionera, encendiendo la primera chispa de un futuro resplandeciente. Imaginemos, si se puede, la cotidianidad de El Salvador antes de que el hilo luminoso de la electricidad tendiera sus redes. La vida, entonces, se hallaba indisolublemente ligada al capricho del sol y al tenue resplandor de artificios rudimentarios. Al caer el crepúsculo, las calles y los hogares se sumían en una profunda oscuridad. La luz se arrancaba con esfuerzo de velas que parpadeaban, lámparas de aceite que humeaban y candiles que apenas rasgaban la negrura. Los pocos privilegiados disponían de chimeneas que ofrecían un calor y un halo efímeros. La vida social y comercial, que hoy conocemos vibrante, se contraía hasta casi desaparecer con el ocaso. Los encuentros, las tertulias y los negocios se apresuraban a culminar antes de que la noche impusiera su manto. El día a día estaba dictado por el ciclo solar. Las familias se levantaban al canto del gallo, con las primeras luces del alba, y las faenas, tanto en el campo como en las incipientes oficinas, concluían inexorablemente al ponerse el sol. La cocina era un santuario de fuego y humo, donde la leña o el carbón alimentaban los fogones. La idea de un electrodoméstico que moliera granos, licuara frutos o, que fantasía, refrigerara alimentos, era sencillamente inconcebible. La conservación de los víveres era un arte ancestral de secado, salazón o ahumado, limitando drásticamente la variedad de la dieta. El agua, vital y preciada, no fluía a voluntad en los grifos, había que acarrearla con denuedo desde pozos, ríos o las contadas pilas públicas. Y el lavado de la ropa, esa labor titánica, se realizaba a mano, a orillas de los ríos o en las pilas comunitarias, consumiendo largas horas de esfuerzo. Nuestra economía era, en su vastedad, agraria. Los campos, el sustento de la nación, se labraban con la fuerza humana, la tracción animal y herramientas que apenas habían evolucionado en siglos. Las escasas industrias y talleres artesanales dependían de la fuerza muscular o de mecanismos básicos impulsados por el agua o el vapor. Las jornadas laborales, sin excepción, se ceñían al horario diurno. La comunicación a distancia era una paciencia de cartas y mensajeros, en una época donde el zumbido de un teléfono o la voz de la radio eran aún sueños lejanos. El ocio, al caer la noche, se reducía a la intimidad del hogar, historias contadas al amor de la lumbre, cantos al son de una guitarra o la lectura de un libro a la tenue luz de una vela. Los grandes eventos públicos, hoy tan comunes, eran rarezas confinadas a las horas de sol. Los servicios de salud, entonces, carecían de los avances que la electricidad traería. La ausencia de equipos modernos y una iluminación adecuada hacían que los procedimientos médicos complejos fuesen aún más desafiantes, especialmente tras el anochecer. Las condiciones de salubridad e higiene se mantenían con gran dificultad, carentes de los sistemas modernos de agua y saneamiento que la energía eléctrica haría posibles. En suma, la vida sin electricidad era una existencia forjada en la dureza, el esfuerzo y una conectividad mínima, donde el ritmo de la vida estaba ineludiblemente dictado por la naturaleza. La llegada de la electricidad, sin duda, fue una revolución silenciosa que comenzó a transformar cada fibra de la sociedad salvadoreña, abriendo las puertas a la industrialización incipiente, el desarrollo urbano y una mejora gradual en la calidad de vida. La Compañía de Alumbrado Eléctrico en San Salvador, CAES, ese faro primigenio, fue erigida en 1890 por un consorcio de emprendedores privados, hombres de visión que avistaron el potencial de esta nueva era. Si bien los anales no siempre conservan con la misma fidelidad a todos sus artífices, se reconoce entre sus filas a figuras como los señores Gustavo Lozano, Germán Trau, Carlos D. Wilson, Manuel Esteves y Maximiliano Cohn. Estos pioneros no solo traían capital, sino también la audacia de invertir en una tecnología que, a nivel mundial, era aún una novedad deslumbrante, apenas 8 años después de que Thomas Edison encendiera su primera planta en Nueva York. La introducción de la energía eléctrica en El Salvador no fue una dádiva, sino el resultado de un pacto entre la iniciativa privada y el poder estatal.
La provisión de este servicio se configuró, en sus inicios, como una concesión otorgada por el Estado a los inversionistas privados. Este acuerdo permitía a estas nacientes empresas operar la generación y distribución de energía dentro de un área geográfica específica y por un tiempo determinado. Algunas crónicas hablan de concesiones de hasta 50 años. La senda de esta negociación se forjó, muy probablemente, en varios pasos. Los visionarios emprendedores, con sus planos y cálculos bajo el brazo, debieron haber presentado al gobierno sus propuestas detalladas, exponiendo cómo erigirían la infraestructura, generarían el preciado fluido y lo distribuirían. El Estado, consciente del soplo de modernidad que la electricidad representaba para el progreso del país, accedía a otorgar los permisos y concesiones necesarias. A cambio, las empresas debían cumplir ciertos requisitos y, quizás, retribuir con un canon al tesoro público la pesada carga de la inversión inicial, necesaria para construir las modestas plantas generadoras, quizás aprovechando la fuerza de nuestros ríos con pequeñas turbinas hidroeléctricas, o con los ruidosos motores diésel de la época, y extender el rudimentario tendido eléctrico, recaía por completo en los bolsillos de estos intrépidos inversionistas privados. En aquellos albores, la regulación del sector eléctrico era, como era de esperarse, básica. Las normas se irían tejiendo y perfeccionando a medida que el servicio se expandía y la complejidad técnica aumentaba. Este modelo de inversión privada bajo concesión estatal no era una singularidad salvadoreña, por el contrario, fue el sendero común en muchas naciones latinoamericanas para introducir servicios públicos esenciales durante el siglo XIX y los primeros compases del XX. La llegada de la electricidad a El Salvador en 1890 fue, sin duda, un paso crucial hacia la modernización del país. Esa primera chispa no solo trajo luz, sino también la promesa de un progreso industrial y social. Las primeras generadoras, pequeñas y producto de la inversión privada, como la ya mencionada CAES, fueron la punta de lanza de esta transformación. Luz para pocos, no para todos, es imperativo comprender que el alcance inicial de la electricidad no fue nacional. Las operaciones se concentraron, por razones de viabilidad técnica, económica y de demanda, en las principales urbes y centros económicos. La tecnología era incipiente y costosa, por lo que era viable instalarla solo donde la demanda era palpable y la capacidad de pago, real. San Salvador, como capital y corazón comercial, fue la primera en recibir el beneficio, seguida por otras ciudades con suficiente concentración de población y comercio. La CAES fijó su mirada y sus tendidos eléctricos principalmente en el centro de San Salvador y sus contornos más cercanos. La idea de una red que cubriera todo el territorio nacional era una quimera en aquel entonces. Con el paso del tiempo, otras compañías fueron naciendo para llevar el fulgor a otras latitudes. La Compañía de Luz Eléctrica de Santa Ana, CLESA, iluminó el occidente, y la Compañía de Alumbrado Eléctrico de Aguachapán, CLEA, hizo lo propio en su región. La expansión a nivel nacional fue un proceso gradual, que se extendió por varias décadas. Solo mucho más tarde, con la creación de entidades estatales como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, en 1945, se lograría una planificación y centralización que permitiría la generación y transmisión eléctrica a gran escala para todo el país. Hoy, la CAES, ahora parte de AES El Salvador, sirve a departamentos como Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas y parte del norte de San Salvador, una evolución que muestra el largo camino recorrido desde aquellos primeros y modestos pasos, junto a sus empresas hermanas, CLESA, EEO y DEUSEM, que cubren el resto del territorio nacional. La luz que hoy damos por sentada es el legado de aquellos visionarios de 1890. Al cerrar este capítulo sobre la llegada de la electricidad a El Salvador, nos queda claro que su arribo fue mucho más que la simple instalación de unas bombillas. Fue la chispa de una revolución silenciosa que redefinió el día y la noche, el trabajo y el descanso, y sentó las bases de la modernidad. Pero, ¿sabías que, en los albores de la electrificación salvadoreña, los primeros contadores de luz no medían kilovatios, sino la cantidad de gas de alumbrado que la electricidad reemplazaba? Así es. Muchas ciudades ya tenían redes de gas para iluminación, y la electricidad se vendía inicialmente como un sustituto directo, adaptándose a la mentalidad y la infraestructura existentes. Un dato curioso, las primeras tarifas se basaban a menudo en el número de lámparas y su potencia, lo que significaba que el costo de la luz podía variar simplemente por el tamaño del foco que elegías. Y aquí va otro dato fascinante que pocos conocen: se rumoreaba que, en los primeros años, algunos ingenieros de la CAES recorrían las calles de San Salvador al anochecer, no solo para verificar las conexiones,
sino para maravillarse con el espectáculo luminoso que transformaba la ciudad, un lujo impensable pocos años antes. La luz no solo era energía, era un símbolo de estatus y progreso, y su brillo era un motivo de orgullo para quienes la poseían. Este viaje al pasado de nuestra electricidad nos recuerda que la historia está llena de detalles fascinantes y anécdotas escondidas que merecen ser desenterradas. No nos conformemos con la versión oficial, hay un tesoro de conocimiento esperando ser descubierto en cada rincón de nuestra nación. Si te ha apasionado este recorrido por los inicios de la electricidad en El Salvador y disfrutas desentrañando los misterios de nuestro pasado, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte futuras exploraciones, comparte este video con tus amigos para que más salvadoreños conozcan su propia historia, y, por el contrario, sigamos desempolvando nuestra historia. Hay mucho más que aprender y redescubrir.